vamos a resolver el problema 1 de los circuitos eléctricos. Tenemos un circuito con 3 resistencias, una diferencia potencial y un conductor, un alambre que va a conducir corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? Bueno, es un flujo de carga eléctrica y por lo general se debe al movimiento de las cargas, que por lo general son electrones. Y también tenemos una diferencia de potencial, que es la que le da el impulso a la corriente. Por decirlo así, ustedes, nosotros, las personas, imaginemos estamos trotando. Entonces, la diferencia potencial es la energía, por decirlo así, o el impulso, la motivación que los va a hacer correr. Y la resistencia son los obstáculos que ustedes van a ir teniendo durante el camino. Por ejemplo, aquí vamos trotando y este puede ser, no sé, haga 5 flexiones. Después seguimos trotando y aquí se va a dividir el camino. Por ejemplo, esta prueba puede ser nadar 100 metros planos y esta otra prueba puede ser hacer 20 burpees. Entonces, hay algunas corrientes van a preferir irse por acá, algunas personas se van a ir por este camino y hay otras personas que se van a ir por este otro camino. Y después nuevamente se van a juntar. Eso es una explicación un poco como la que les da un ayudante. Y les voy a enseñar a resolver todo tipo de circuitos eléctricos. Primero que nada vamos a ver la ley de Ohm. La ley de Ohm, que dice que la diferencia de potencial es igual a la resistencia por la corriente. También vamos a ver la potencia en esta ayudantía es igual a la diferencia potencial por la corriente y esto es igual, reemplazando la diferencia potencial por la resistencia por la corriente, nos queda R por I cuadrado. También vamos a ver las leyes de Kirchhoff en este problema, que Kirchhoff dice o tiene dos leyes. Tiene dos leyes que son importantísimas para circuitos, que las vamos a usar a cada rato, que dice que la sumatoria de las corrientes que llegan al nodo deben ser igual a 0. En otras palabras, toda la corriente que entra es igual a la que sale. Por lo tanto, si aquí, parten trotando todo el curso de electricidad y magnetismo, todos estamos trotando por acá, cuando lleguemos a este nodo, hay un grupo que se va a ir por arriba y hay un grupo que se va a ir por abajo. Por lo tanto, la suma de todo el curso tiene que ser igual a los que se van por arriba y a los que se van por abajo. Otra ley dice la diferencia de potencial en cada una de las mallas debe ser igual a 0. Entonces, la suma de todas las diferencias de potencial debe ser nula. ¿Qué es una malla? Vamos a hacerlo con un color verde. La malla es un circuito que se cierre. Por ejemplo, el verde o un trayecto de una persona. Eso está mejor. Un trayecto de una persona que corre. Entonces, por ejemplo, un integrante del curso parte corriendo y aquí tiene dos opciones. Irse por abajo. Por lo tanto, eso sería una malla. Y otra malla podría ser una persona que se va por arriba. Eso también es una malla. Y otra malla también es acá adentro. Sin embargo, esta malla es dependiente de las otras. Ahí vamos a ir viendo todos estos conceptos con este problema. Entonces, también tenemos que saber cómo transformar las resistencias a una sola resistencia. Y para ello existen resistencias que se encuentran en paralelo y resistencias que se encuentran en serie. Entonces, por ejemplo, tenemos un cable con resistencias. La resistencia 1, resistencia 2 y resistencia N. Resistencia 1, resistencia 2 y resistencia N. Por lo tanto, el R equivalente a todos
estos obstáculos es la suma de cada uno de los obstáculos. Sería R equivalente es igual a la sumatoria de cada resistencia. Y esto es igual a R1 más R2 más Rn. Esto es en serie. Y en paralelo tenemos dos nodos y vamos a tener resistencias de esta manera. Vamos a tener resistencias que se unen a estos nodos. Por lo tanto, resistencia 1, resistencia 2, resistencia N y resistencia N. La resistencia equivalente será la sumatoria de 1 partido por RI, y toda esa sumatoria, ese resultado elevado a menos 1. Entonces vamos con el problema 1. Esto era como una especie de introducción. Tenemos este mismo sistema, este circuito eléctrico, y nos piden encontrar la resistencia equivalente en función de R1, R2 y R3. Por lo tanto, veamos esto. Este sistema que está aquí, ese que está aquí, ese de ahí, es igual a este que está aquí, solamente que tiene menos resistencia. Por lo tanto, esto que está aquí es en paralelo. Por lo tanto, comenzamos con la pregunta A. Nos piden transformar este sistema en una resistencia equivalente. Por lo tanto, aquí tenemos un sistema en paralelo y después esta resistencia equivalente con esta resistencia equivalente de acá nos dará un sistema en serie. Por lo tanto, podemos encontrar el R equivalente. Primero, el paralelo. El paralelo tenemos que tenemos este problema así, donde aquí va a estar R2 y aquí R1. R2 y R1. Por lo tanto, el R equivalente del 2, perdón, este es el 3, del 2 con el 3 va a ser 1 partido R2 más 1 partido R3 elevado a menos 1, y esto da como resultado R2 por R3 dividido en R3 más R2. Por lo tanto, ahora reemplazamos estas dos resistencias a solamente a una. Por lo tanto, nos va a quedar el sistema así. Vamos a tener la resistencia 1 y la resistencia equivalente. Resistencia 1 y la resistencia equivalente 2, 3. Por lo tanto, el R equivalente, esto es serie, la resistencia equivalente 1, 2, 3 va a ser igual a R1 más R equivalente 2, 3, y esto es igual a R1 más R3. Perfecto. En la parte B nos piden dibujar el circuito equivalente, y no es nada más que reemplazar la resistencia equivalente. Ahí tenemos la diferencia de potencial y aquí tenemos nuestra resistencia equivalente. Nada más que eso. Entonces, la parte C nos piden encuentre la corriente I en función de la resistencia equivalente encontrada en A y la diferencia de potencial B. Entonces, nosotros debemos encontrar una corriente en función del potencial
y la resistencia equivalente. Para resolver o para encontrar la corriente hay que definirse un sentido dentro de la malla. Este sentido es solamente para que lo ayude a ustedes con los signos. Por lo tanto, yo me defino el sentido positivo para allá. No importa el sentido que se den en la malla, siempre van a llegar al mismo resultado. Si ustedes se toman el sentido positivo para allá, da exactamente lo mismo. Entonces, aplicamos las leyes de Kirchhoff, pero para aplicar la ley de Kirchhoff necesitamos una corriente, crear o definir una corriente en el circuito. Por lo tanto, tenemos una diferencia de potencial que nos va a impulsar una corriente y ustedes la pueden definir para cualquier lado. Yo la defino así. Por lo tanto, esa la defino como la corriente I que quiero encontrar. Si hacemos equilibrio en ese nodo, la corriente que va para allá es la misma que va para allá, porque lo que entra es igual a lo que sale. De igual manera aquí, y de igual manera acá, y acá y acá. Por lo tanto, con eso ya puedo resolver el problema planteando las ecuaciones de Kirchhoff que nos van a permitir poder despejar la corriente. Entonces, como en este caso no tenemos lo que pasaba antes, que la corriente se dividía, solo tenemos que aplicar la ley de Kirchhoff de diferencia de potencial. Por lo tanto, aplicamos la ley de Kirchhoff de diferencia potencial que dice que la diferencia potencial en una malla debe ser igual a 0. Esta es la ecuación que estamos utilizando y yo les voy a enseñar cómo a partir de este circuito encontrar la diferencia de potencial. Primero que nada, esto es fundamental. Si es que el signo que yo medí en la malla, ¿ya?, coincide con el sentido de la corriente, cuando entra la resistencia va a generar una diferencia de potencial positiva. Por otro lado, acá tenemos otra diferencia de potencial. Si yo sigo con este sentido, ¿por dónde va a entrar? Por un signo negativo. Por lo tanto, esa diferencia de potencial es negativa. Vamos. Menos B. ¿Por qué menos B? Porque sigo con esta flecha y esta flecha entra con signo negativo en la diferencia de potencial. Por lo tanto, es un menos. Y más la diferencia de potencial que va a generarse aquí en la resistencia. Recordemos que la ley de Ohm dice que la diferencia de potencial es igual a la corriente por la resistencia. Por lo tanto, utilizamos esa ecuación para encontrar la diferencia de potencial que ocurre en esa resistencia. Porque si ustedes están corriendo, ¿qué les va a hacer la resistencia? ¿Qué les va a pasar a ustedes cuando pasen por esa resistencia o cuando pasan o hacen 5 burpees? Van a sentirse quizá un poco más cansados, por lo tanto su impulso va a bajar, ¿ya? Entonces aquí se produce una diferencia de potencial que se calcula de esta manera. Entonces, ¿cómo yo veo el signo? Yo sé que es I por R, pero ¿cómo sé si es más o es menos? Bueno, la corriente con el signo que yo medí en la malla coinciden, por lo tanto es positivo. Si yo me hubiese dado el signo de la otra manera, de esta manera, de manera antihorario, la corriente no coincide con el signo que yo medí, por lo tanto sería negativo. Y esto se iguala a 0. Esta resistencia es la resistencia equivalente que calculamos antes y la corriente es lo que yo quiero calcular. Por lo tanto, despejando aquí, llego a que la corriente vale la diferencia de potencial que me lo dan por enunciado, dividido en la resistencia equivalente 1, 2, 3. Eso con la parte C. Para la parte D me piden o me dan los valores de R1, que es igual a 6, R2, que es igual a 2, y R3, que es igual a 2. Y la diferencia de potencial, que es 14 volt. Entonces me pide calcule la corriente I a partir de estos resultados que tengo acá, o de esta resistencia y de ese voltaje, y basta solamente
con encontrar la resistencia equivalente en lo que habíamos visto antes y reemplazar la diferencia de potencial. Por lo tanto, me queda que la corriente es igual a 14 volt dividido en la resistencia 1, que es 6, más la resistencia 1 por la resistencia 3, dividido en la resistencia 1 más la resistencia 3. Por lo tanto, queda 4 partido en 4, y esto es igual a 2 amperes.